Dicen que somos apasionados, artistas, que somos buenos cocineros, que somos grandes deportistas. Dicen que somos de fiesta y de siesta. Pero la verdad es que la mayoría somos de abrir la persiana. Somos de cumplir cada día. Somos de levantarnos antes de que salga el sol. Y somos de levantar cajas, y cajas, y más cajas. Porque hay que hacer caja. Somos de generar, somos de innovar, somos de contratar y somos de tributar. Somos y estamos abiertos. Somos encargados, vendedoras, directivas. Somos emprendedoras y sobre todo somos muy necesarios. El comercio supone un 13% de la economía nacional. Aporta el 17% de los afiliados a la Seguridad Social y cumple una función imprescindible abasteciendo a la ciudadanía a diario. Somos comercio, somos país. Autoridades, miembros de la Comisión de COE, representantes de empresas, organizaciones vinculadas al mundo de la distribución comercial, medios de comunicación, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro Comercio C4 COE, una jornada que organiza la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo, COE, C4, en colaboración con COE Aragón. Gracias a COE Aragón por la hospitalidad. Y gracias a la representación de empresas y de organizaciones venidas de toda España que hoy nos acompañan, hombres y mujeres que forman parte de un sector estratégico de importancia capital en nuestro país, no solo por su contribución a la actividad económica, sino también por su aportación a la cohesión social y territorial. Un sector estratégico, identidad de nuestro modo de vida, de nuestras ciudades, pero que no siempre goza del posicionamiento debido. Por eso hoy también vamos a poner el foco en los riesgos y en las oportunidades que tenemos por delante. En este encuentro vamos a mirar de cerca el presente y el futuro del comercio. Vamos a celebrar que el sector está cada año más unido y tiene más fuerza y más voz. Y vamos a recordar también a todos los presentes de diferentes organismos y administraciones la importancia de seguir cooperando y fomentando la colaboración entre empresas y asociaciones público-privadas. Inaugura el tercer encuentro Comercio C4 COE el presidente de COE Aragón, el señor Miguel Marzo. Bueno, buenos días a todos. Presidente del Gobierno, alcalde de Zaragoza, resto de autoridades, amigos de COE, compañeros de COE, señores y señoras, muchas gracias en nombre de COE Aragón por su asistencia al tercer Congreso de Comercio organizado por la C4. Yo creo que hoy es un día importante. Y es un día importante porque no tenemos ni cierzo, o sea, que debe ser por eso. Yo también soy comercio. Todos somos comercio, porque todos somos actores de este sector. Todos formamos parte, en un lado o en el otro, del mostrador de este fascinante sector que es el comercio. Os voy a contar una pequeña historia. Yo nací hace casi 64 años. Digo casi porque la semana que viene ya no lo podré decir. En un pueblo muy pequeño de la provincia de Teruel que se llama Parras de Martín, o se llama Parras de Martín, donde pasé los primeros años de mi vida. Os lo describo muy rápido, muy rápido. Era tan pequeño que se puede escribir muy rápido. Número de familias aproximadamente 20. Actividad de todas las familias, agricultura y ganadería de subsistencia, autoconsumo. Y poco más, no había mucho más. Pero me acuerdo especialmente de la familia del Arsenio, como la conocíamos en aquella época. Arsenio, además de dedicarse a todo lo que nos dedicábamos el resto de vecinos, estaba pluriempleado, porque era el responsable de una pequeñita tienda que además tenía la cualidad que después de que todos los vecinos oyéramos misa,
que entonces era obligado ir, el párroco nos tenía muy controlados, se convertía en el bar del pueblo. El local era muy pequeño, era un local de 15-20 metros, tenía un pequeñito mostrador, tenía 2 o 3 estanterías, evidentemente muchos huecos porque el stock brillaba por su ausencia, habría algunas cajas y algunas botellas y poco más, y no necesitaba caja registradora porque el flujo de caja no lo requería, os lo puedo asegurar. Pero tenía una cosa muy importante para mí, y es que era el centro vital y social del pueblo. Era donde la gente nos reuníamos y de alguna forma hablábamos de las cosas que pasaban. Cuando tenía 4 años, mi familia se trasladó a un pueblo minero, se llama Utrillas, de la provincia de Teruel también. Ya tenía 1.200, 1.300 habitantes, ya era otra cosa, evidentemente. Y aquí conocí la especialización del comercio. Podría hablar de Ultramarinos Pedro Repollés, Alimentación Fernando Castellano, Electrodomésticos Marino Antón, Panadería Miguel Aranda o Confecciones Ricardo Moreno, entre otros. Y yo creo que os podría describir todos y cada uno de estos establecimientos, de las estanterías, de los pasillos, de los mostradores, hasta el mínimo detalle, porque fue una imagen que se me quedó grabada en mi memoria y que creo que nunca olvidaré. Es posible que sea porque fue mi primer contacto con el comercio y para mí fue una experiencia apasionante. Esa cantidad de productos para una persona que venía de un pueblo en la que no había de nada, pues me fascinaba de alguna forma. El único problema que había es que entonces tampoco había mucho dinero para comprarlos, o sea que los veíamos pero no los comprábamos. Pero echando la vista atrás y recordando un poco estos días, yo creo que todos los que practicaban o se dedicaban a esta actividad tenían una serie de cosas en común, ¿no? O sea, todos los comercios estaban asociados al nombre del propietario, todos. Y yo personalmente creo que es porque ellos estaban muy orgullosos de lo que hacían, de la actividad que desarrollaban. Porque realizaban una actividad que era crítica para el pueblo. Y los habitantes del pueblo lo valorábamos mucho. Eran personas importantes en el pueblo, eran personas muy respetadas y eran personas muy reconocidas. Y además eran, de alguna forma, los que dinamizaban la vida tanto económica como social del pueblo. Y además, como anécdota, os puedo contar que ya existía el comercio 7 días, 24 horas, porque todos tenían la tienda abajo, la vivienda arriba, y el domingo que cuando se cerraba, si faltaba algo, ibas, tocabas el timbre y bajaban y te lo daban. Y otra cosa, también existía ya la financiación, porque no sé si conocéis los pueblos mineros, pero yo siempre digo que los mineros hemos tenido el bolsillo un poco suelto, o sea, hemos sido rápidos en gastarnos el dinero, entonces era difícil llegar a final de mes. Y existía la tradición de ir a comprar de fiao, que se decía en aquellos momentos, ¿no? Y consistía en que a la última semana del mes ibas a la tienda, comprabas, te apuntaban y el día que cobrabas ibas y le pagabas. Y luego empezabas el ciclo, porque el ciclo no se acababa nunca. La ventaja que tenía es que los intereses eran mejores que los de ahora. ¿Y por qué os cuento esto? Porque yo creo que en su esencia todo sigue muy vigente en el comercio, en este sector. Aunque en ocasiones escuchemos las opiniones o comentarios de ciertas personas o ciertos grupos, algunos se llaman políticos y algunos incluso están en el gobierno, pero no voy a nombrar, perdón, no voy a nombrar a ninguno porque no les voy a dar ni un segundo de gloria, evidentemente. Si escuchamos estas opiniones, estos comentarios, podemos tener la sensación de que intentan hacer creer a la opinión pública de que esto no es así. Pero para mí, repito, creo que todo sigue vigente, que estos valores que tenía el comercio anteriormente los sigue teniendo. Porque creo que el comercio es como la sangre que corre por nuestras venas y que nos da la vitalidad. Comercio es, digamos, que la sangre que pasa por las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Que sin el comercio difícilmente podríamos concebir una ciudad o un pueblo. Sería como un pueblo o una ciudad sin actividad, pero sin actividad social. Creo, como digo, que esos valores siguen estando ahí y los tenemos que poner en valor. Creo que una de las principales cualidades de este sector es su capacidad de innovación
y su capacidad de adaptarse a los constantes cambios del entorno, de la tecnología y de todo lo que aparece. Y os animo a poner en valor la actividad del comercio, en cualquiera de sus modalidades. Cada uno con sus fortalezas y con su forma de hacer. La tienda de barrio, la tienda del centro de la ciudad, el supermercado, la gran superficie, el centro comercial, el comercio online o el comercio electrónico y tantas otras formas de comercio que irán surgiendo y a las cuales nos tendremos que ir adaptando, tanto los que estamos a un lado como los que estamos a otro lado del mostrador. Yo no os voy a hablar hoy de cifras, de necesidades, de oportunidades, ni de los próximos retos de este sector. Creo que las personas que van a intervenir hoy tienen mucho más criterio que yo y os van a aportar mucho valor en este sentido. Pero sí que voy a hacer una petición, porque además creo que es un clamor dentro del sector. Y le voy a hacer una petición a las autoridades y a las administraciones. Es imprescindible la mejora y simplificación del marco regulatorio del sector, porque en la actualidad este marco solo genera complejidad, inseguridad jurídica, ineficiencia en los procesos y costes inútiles. Y estos costes los trasladamos al cliente y esto hace que el comercio sea menos competitivo. Y además, en el país en el que vivimos, con el modelo de las autonomías, de las comunidades, existe muy poca coordinación entre las diferentes comunidades a la hora de legislar en esta materia. Creo que tendría que haber más y ser más iguales en todos los territorios. Yo siempre que puedo aprovecho para decir una cosa. Leyes las estrictamente necesarias, que aporten seguridad jurídica, que no sean muy complejas en su aplicación y que sean claras, que sean fáciles de interpretar. También tengo que reconocer que no tengo mucho éxito, pero voy a seguir insistiendo. El otro día estaba escuchando a un consultor que estaba hablando sobre la voracidad que hay en Europa y en España a la hora de hacer normas. Nos gusta hacer muchas normas, muchas leyes. Y decía que sería muy bueno que hiciéramos un ejercicio que consistiría en que cada vez que salga una nueva ley, eliminar 2 anteriores. Y no os preocupéis que no se acabarían las leyes, no se acabarían, porque leyendo un artículo de Ricard, el presidente de la C4, estos días, pues leí que al comercio le afectan la friolera de 3.000 normas, 3.000, y que cada día, el año pasado, se crearon 2,7 normas. O sea que aunque aplicáramos esta ley de cada norma que sale 2 fuera, tardaríamos muchísimos años en quedarnos sin normas. O sea que a ver si nos ponemos a la tarea y lo hacemos más sencillo todo, porque, como digo, nos hace ser menos competitivos. Pero bueno, creo que estáis todos de acuerdo conmigo en que el comercio ha sido, es y será un sector estratégico de suma importancia en lo económico, pero también en lo social para todos los pueblos y todas las civilizaciones. Si Arsenio, mi paisano, estuviera hoy con nosotros, es difícil porque tendría en torno a 120 años, o sea que difícil, pero seguro que habría adaptado su comercio a las nuevas formas. Igual podía tener, ahora estábamos hablando, en vez de una pequeña tienda, una cadena de supermercados. Casi todo nace así, O tal vez, pues, dé la casualidad de que algún nieto suyo haya cogido sus genes comerciales y esté hoy aquí sentado porque es el representante de una cadena de tiendas o de su propio colegio, su propio comercio online. Ellos y nosotros, todos nosotros, somos parte de la historia del comercio, evidentemente. Si miramos hacia atrás, podemos pensar que por ser tan antiguo este sector es un sector viejo y obsoleto. Pero yo creo que si miramos el presente y miramos hacia adelante, es muy joven. El sector es muy joven. Tiene la vitalidad de un niño. Y todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de ayudar a que este niño siga constantemente desarrollándose. Y también tenemos la oportunidad y la responsabilidad de poner a este sector en el lugar que se merece, tanto a nivel institucional
como a nivel de reconocimiento en la sociedad. Y termino haciéndoos una petición, y ahora lo hago a vosotros. Aceptemos este desafío. Yo creo que el sector lo merece. Muchas gracias. Gracias al señor Marzo por su intervención. Con ustedes, a continuación, el alcalde de Zaragoza, el señor Jorge Azcón. Buenos días, presidente de COE Aragón, presidente de COE España, presidente del Gobierno de Aragón, directivos, miembros de COE, cantidad de caras de amigos y de conocidos. Hace unos meses, en junio del año pasado, tuvimos la oportunidad también de celebrar aquí, en Aragón, el 40 aniversario de COE Aragón. Lo hicimos bajo la presidencia de Su Majestad, el Rey de España, y hoy quiero decir que volvemos a estar encantados de recibir a la COE en este evento, siendo la capital nacional del comercio. Entre otras cuestiones, porque es difícil encontrar algo que esté tan ligado a las ciudades como es el comercio. Las ciudades nacen y crecen por el comercio. Y solo las ciudades que tienen un tejido comercial fuerte e innovador tienen futuro. Porque solo así se puede construir un sistema urbano sostenible, equilibrado, dinámico, capaz de generar actividad, riqueza y empleo en beneficio de todos sus habitantes, en beneficio de todos sus vecinos. En este sentido, en Zaragoza podemos y sobre todo debemos estar orgullosos de nuestro tejido comercial. Un tejido comercial que constituye un ejemplo constante de emprendimiento y de esfuerzo para adaptarse a tiempos complicados, tiempos de globalización, tiempos de digitalización y para superar todos y cada uno de los problemas que tiene el comercio, que hay que reconocer que son muchos. Y desde luego en estos últimos años no han faltado ni obstáculos ni riesgos que afrontar. A nadie se le escapa la crisis que vivimos en el 2018, una década y media después. Ha sido complicado, ha habido sobresaltos continuos de alcance mundial y de origen tan diverso que nos han puesto a prueba a todos, al comercio, pero también a España y al mundo completo. Pero en todas y cada una de esas crisis, el papel de los empresarios, de los pequeños empresarios, de los pequeños comerciantes, de los autónomos, su empeño, su tesón, ha emergido como un eje fundamental para sostener a nuestro país y a nuestro sistema productivo. Cumplimos precisamente estos días 3 años desde que se declaró el estado de alarma por una brutal crisis sanitaria. Lo peor que nos ha tocado vivir en este último siglo, y entre todos hemos sido capaces de doblegarla haciendo un esfuerzo en muchas ocasiones sobrehumano, los pequeños comerciantes especialmente. Por eso no puedo ni quiero dejar de recordar en esta intervención el espectacular ejemplo que dieron las empresas y los comercios de Zaragoza, sus propietarios, sus directivos, sus trabajadores, para hacer todo lo posible para mantener esa actividad imprescindible, el funcionamiento esencial y la cordura en medio de aquella auténtica pesadilla. No cabe duda de que los avances tecnológicos y el despliegue sobrehumano de nuestros sanitarios fue clave para derrotar al mismo. Pero de la misma forma, el comportamiento responsable y solidario del sector empresarial y comercial, que tuvieron una colaboración activa con las instituciones, resultó decisivo para mantener el rumbo en los peores momentos. Creo que es muy importante recordarlo y muy importante recordarlo en jornadas y en días como hoy. Ha sido un ejemplo de responsabilidad y un ejemplo de colaboración que no debemos olvidar nunca y que creo que debe inspirarnos para otras crisis y para momentos complicados que sin duda van a volver en el futuro. Tenemos que ser conscientes de nuestra capacidad para salir adelante cuando trabajamos juntos y cuando dejamos sobre todo discursos estériles de confrontación que últimamente están generando división, perjuicio y desánimo generalizados. Frente a algunos de esos discursos,
frente a discursos que se empecinan en resaltar una confrontación social maniquea, equivocada y tóxica entre el mundo de la empresa y los trabajadores, yo creo firmemente en el papel de la política y de la administración como generadora de acuerdos y como difusor de medidas que dinamicen e impulsen la economía en beneficio de todos. En este sentido, creo que las administraciones públicas tienen una función esencial: ayudar a resolver los problemas de nuestros vecinos y no a creárselos. No pueden convertirse en un púlpito político desde el que sembrar cizaña y lanzar mensajes demagógicos de rencor social que solo buscan única y exclusivamente el rédito electoral cortoplacista y desgregador. Desde esta perspectiva quiero expresar mi satisfacción porque en Zaragoza y en Aragón hayamos sido capaces de mantener intacta nuestra capacidad de llegar a acuerdos. El diálogo es parte imprescindible de la forma de ser de los aragoneses. Y en esa arraigada tradición, CEO Aragón ha contribuido con responsabilidad a forjar con el resto de agentes sociales los grandes pactos que han dado estabilidad en nuestra ciudad y en el conjunto de la comunidad aragonesa. Esta disposición permanente al acuerdo, al sentido común y a lo razonable, creo que merece el aplauso y el agradecimiento de quienes estamos al frente de las instituciones. Dentro de ese marco de estabilidad y acuerdo, desde el Ayuntamiento, en este mandato hemos puesto especial énfasis, especial hincapié en potenciar las políticas sociales, pero también en apoyar a sectores productivos y comerciales que necesitaban de nuestra ayuda ante el avance de los nuevos modos de compra y que además fueron duramente castigados durante la pandemia. Sectores tan determinantes para hacer ciudad como los autónomos, la hostelería, la restauración, el turismo, la cultura, el ocio nocturno o el transporte. Y con esa finalidad, desde las consejerías del Ayuntamiento, desde las consejerías de Economía y Hacienda, se han aplicado medidas y planes para dinamizar el conjunto de la economía por más de 40 millones de euros en deducciones fiscales, en ayudas, en estímulos de todo tipo, en microcréditos a interés cero por valor de más de 10 millones de euros y lo hicimos en tiempo récord. El apoyo específico del Ayuntamiento de Zaragoza al sector del comercio se ha consolidado durante estos años en las partidas presupuestarias que el Ayuntamiento de Zaragoza ha destinado a apoyar fundamentalmente al pequeño comercio en 35 millones de euros y además lo hemos hecho en tiempo récord. Yo me siento especialmente orgulloso de lo que ha sido el incremento de las partidas presupuestarias, de los euros, de los hechos y no de las palabras que en el Ayuntamiento de Zaragoza hemos destinado para apoyar al pequeño comercio. Desde el año 2020 hasta el año 2022 hemos multiplicado por 3 los presupuestos. De 3,7 millones de euros se ha pasado a 14,3 millones de euros. Pero es que además en estos 3 años hemos destinado casi 8 millones de euros en ayudar a mercados, a emprendedores, a comercio local, poniendo especial interés en financiar proyectos de innovación, de digitalización y de promoción. Y sin ningún género de dudas, la joya de la corona del apoyo al pequeño comercio que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Zaragoza es un programa de dinamización al pequeño comercio que se llama Volveremos. Un éxito sin precedentes que estoy convencido que en otras muchas partes de España os está interesando y os va a interesar. Volveremos, en el año 2020, significó 1.250.000 euros. Pero el éxito arrollador hizo que al año siguiente lo subiéramos hasta 4,7 millones de euros en 2021 y 5 millones de euros en el año 2022. Con la situación actual, las familias y los comercios, soportando una inflación desbocada y con grandes problemas para afrontar los pagos de la energía o sus hipotecas, el Ayuntamiento va a seguir apostando por mantener un programa de éxito como es Volveremos este año. Los 16 millones de euros que hemos invertido en Volveremos a lo largo del mandato en bonificar compras que multiplican por 7
cada transacción generada en nuestros pequeños comercios o en hostelería en nuestra ciudad ha llegado a significar que más de 100 millones de euros se hayan gastado por parte de los zaragozanos en las pequeñas tiendas y en los pequeños comercios de todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Estas son las cifras, estos son los hechos que demuestran una auténtica, decidida y real política de apoyo al pequeño comercio en nuestra ciudad. Porque son nuestros comerciantes, nuestras empresas, nuestros autónomos, quienes ponen lo mejor de sí mismos para mantenerse en la actividad y desarrollarse en un mundo cada vez más competitivo. Nuestra obligación es ayudarles en ese esfuerzo y tienen nuestro compromiso de que lo seguiremos haciendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Termino esta intervención, pero antes me vais a permitir que aproveche la presencia de tanto empresario que ha venido desde fuera para lanzaros dos mensajes fundamentales. El primero de ellos es gracias. Gracias a la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo, en la que estoy convencido de que hay gente inteligentísima, por muchas razones, pero una fundamental, que ha elegido Zaragoza para celebrar esta reunión, y eso es tener mucho ojo. Pero quiero aprovechar esta reunión para decirles también algo que es muy importante a tanto empresario, a tanto emprendedor, a tanta gente que ha venido fuera, para que sepan que Zaragoza es una ciudad abierta a la creación de riqueza, abierta a la creación de empleo, abierta a la inversión, y que en Zaragoza estamos dispuestos a ponerle la alfombra roja a todo aquel que quiera venir a nuestra ciudad a montar un negocio y, por lo tanto, a crear empleo y, por lo tanto, a pagar impuestos, que son la razón de ser con la que somos capaces de prestar servicios públicos de calidad. Por todo ello, yo quiero agradecerles el que hayan venido a Aragón, el que hayan venido a Zaragoza, y si ustedes son tan inteligentes como los responsables de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo, seguro que volverán a montar su empresa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias al señor Azcón por sus palabras. A continuación, interviene el presidente de la COE, el señor Antonio Garamendi. Muy buenos días, querido presidente de Aragón, querido Javier Lambán, también querido alcalde Jorge, presidente de la COE de Aragón, Miguel Garrido, también vicepresidente primero de la COE. Saludar a las autoridades, Ricard, a la C4, a todos nuestros socios, a la Confederación Española del Comercio, a SEDAS, a ANGET, a ACES, a todos los que conformáis y representáis, en este caso, al mundo del comercio en España, y a las empresas que también estáis aquí. Y lo digo siempre, ¿no? A los grandes, a los medianos, a los pequeños, y en este caso se ha hecho referencia también a los autónomos, a tanta familia, a tantas empresas también familiares que son los que conforman esta actividad del comercio en nuestro país. Y hoy estamos en Zaragoza, ¿no?, para poner en valor ese sector del comercio, también a nuestras empresas, como lo decía, españolas y también aragonesas. Y no tenemos que olvidar, ¿no?, el peso del comercio, ¿no? El comercio en la economía española es el 13% del PIB. Por tanto, una de las actividades más relevantes de nuestra estructura productiva. Y estamos aquí, se ha dicho antes, lo decía Miguel, para afirmar, no vamos a hablar de lo que dicen otros, no vamos a dar titulares a terceros, pero sí para afirmar que es que estamos muy orgullosos de ser empresarios. Muy orgullosos de ser empresarios. Porque somos, y lo decimos siempre, pero habrá que repetirlo, los que creamos empleo, riqueza y bienestar en España.
Y, de hecho, el comercio es el primer sector de la economía española en términos de empleo, porque supone el 17% del total de afiliados a la Seguridad Social. Sí, el 17%. Y, además, hoy leo porque hay muchos datos y creo que son datos que hay que ponerlos en valor. Porque, además, es que esa actividad crea, a pesar de lo que se diga, un empleo estable. Y, repito, un empleo estable, porque el 77,5% de los asalariados en comercio tenía un contrato indefinido en el año 22. Y vuelvo a repetirlo, el 77,5% contrato indefinido. Y vamos a hablar cuando se habla de igualdad. El 61,5% de los empleados del sector son mujeres. Además, el comercio es otro de los problemas que tenemos en este país. Tiene una plantilla más joven que el total de la economía. Yo creo que son datos que son relevantes para tener presente al sector, o al macrosector, podríamos llamarle. Y por ello yo creo que deberíamos de reconocer realmente este sector, y cuya actividad, y lo reconocía y lo comentaba ahora el alcalde, fue clave en los tiempos de pandemia. Cuando todos estábamos en casa, fue el comercio el que siguió al pie del cañón para que llegaran a nuestros hogares todos los productos necesarios. España no se enteró de lo que pasaba porque el comercio estaba funcionando. Por tanto, también, y sois empresas privadas, fuisteis y sois unos de los héroes de la pandemia. Las empresas, los empresarios y los trabajadores del mundo del comercio. Y no lo podemos olvidar, en este caso, ¿no?, como decíamos, con desacreditaciones al mundo empresarial, que pueden ser críticas electoralistas, cuando es un sector imprescindible para la economía. El comercio garantiza el abastecimiento, fija y vertebra la población del territorio, porque Teruel existe también porque el comercio está presente en el territorio. Y contribuye a la sostenibilidad y a la acción social. Y esa labor territorial que hace el comercio la estamos precisamente poniendo en valor en este encuentro que se ha convertido en estos momentos en un referente. Primero fue en Sevilla, el año pasado lo fue en Valladolid y hoy en Zaragoza. Y en este sentido me gustaría agradecer a todos los empresarios, a todos los sectores que con generosidad han trabajado y trabajan en esa unidad de acción dentro de COE que llamamos la C4. Me he referido antes a ellos y en este caso, Ricard, gracias, y también, como no, al equipo directivo que gestiona estos temas dentro de lo que es la COE. Y no obstante, es verdad, tenemos que seguir trabajando en esta línea para que esta actividad se convierta, como ya es, en referente mundial. Y lo digo porque en España, es curioso, porque en España cuando triunfas es cuando se meten contigo. Tenemos empresas punteras del comercio. Empresas punteras. Tenemos la base. Y ahora toca trabajar por mejorar y crecer. Y hay que reconocer que yo, como presidente de los empresarios, me encantaría, y lo digo abiertamente, y ojalá el comercio también lo tuviera, que no tuviéramos el IBEX 35. Lo digo muchas veces. Ojalá hubiera el IBEX 500 y ojalá hubiera tantos empresarios en sus espacios que realmente generan tanta riqueza y tanto empleo como muchos de los empresarios españoles a los que indirectamente me estoy refiriendo. Es verdad que la espiral inflacionista ha impactado de manera directa al comercio y que en este caso se está viendo insultado desde el populismo cuando el problema es de costes y no de márgenes. Y yo creo que eso hago y que la gente se lo mire. ¿Y cómo proponemos en este caso, por ir en positivo, a impulsar el comercio? Pues desde COE se está trabajando en varios ángulos, ¿no?, para fomentar. Me gustaría comentar algunos de ellos, ¿no? Primero, hay que hablar de los costes soportados por el sector. Lo comentaba también Miguel. ¿Sabíais que un establecimiento comercial que comienza a operar en cualquier ciudad española está afectado por más de 3.000 normas
europeas, nacionales, autonómicas y municipales? Bueno, vosotros sí lo sabéis. Esa abrumadora cantidad de burocracia frena la expansión, el crecimiento de nuestras empresas. Tenemos que disminuir, como se ha dicho, la burocracia para dar más flexibilidad a las empresas del comercio para su desarrollo. Os voy a dar más datos. Según las últimas cifras que tenemos, que son las del año 21, el comercio soportó solo en nuevos costes un total de 1.774 millones de euros. Y de ellos, 1.475 millones recayeron sobre las empresas. Y os puedo poner también otro ejemplo. Los nuevos costes anuales asumidos por las empresas del sector comercial son equivalentes a la inversión necesaria para poner en marcha 15 nuevos centros logísticos o, por hacerlo, en 4.000 nuevos establecimientos comerciales. Esos son los datos. Y desde COE, desde luego, apostamos por una nueva política impositiva y por poner en marcha una bajada de impuestos y una estrategia de incentivos fiscales que contribuya a dotar de mayor dinamismo a nuestra economía. Y más en un momento cuando el Gobierno de la Nación está logrando ingresos tributarios récord, más de 33.000 millones de euros. El impulso a la economía y el dinamismo empresarial no pasa por incrementar los tipos impositivos, sino por reducir cargas y distorsionar lo menos posible la actividad económica. Y de esta manera se crece, se reduce la economía sumergida. Sí, la economía sumergida en España el 24% contra el 13% de la Comunidad Europea. Se genera empleo y se logran ensanchar las bases imponibles. Más bases imponibles y menos tipos, lo que garantiza mayores ingresos y unos servicios públicos de calidad. En segundo lugar, me gustaría hablar un segundo de la sostenibilidad. Y hablo de sostenibilidad porque también ya se ha pasado el tiempo en que se hablaba de la sostenibilidad como una moda, algo ajeno a nuestros negocios. En estos momentos yo creo que nadie duda de que la sostenibilidad debe ser la piedra angular de nuestras decisiones, de nuestras inversiones y de que debemos abordar nuestros principales objetivos desde una visión de largo plazo. Y es algo que no va a parar, que no podemos parar, pese a, como digo, el contexto al que nos enfrentamos no nos lo va a poner fácil y requiere manejar, en este caso, con valentía y con inteligencia, muchos equilibrios. Y en este sentido, el sector de comercio lo está haciendo ya y está afrontando diversos retos relacionados con la economía circular. Se habla del plástico y parece que solo el plástico se resume a base de subir impuestos, de recaudación. Y a mí me gustaría hacer el planteamiento para que también se sepa lo que está haciendo el comercio. En el uso de lo que son los envases de plástico, así como los de papel y de cartón, el factor reciclaje, el comercio ya está reciclando alrededor del 80% de los envases metálicos, de más del 85%, y los envases de vidrio en el 76,5%. Esas son las cifras que el comercio en estos momentos estáis trabajando. Y además el sector está comprometido con el calentamiento global y en 2020, ya el 2020, el 81% de las empresas del sector ha implementado medidas para la reducción de sus emisiones. Y estos son datos de AECOC. Y esta es la línea en la que vamos a tener que seguir trabajando. Se ha hablado de la calidad normativa, el cuarto eje de trabajo de la C4. Yo creo que las conclusiones que ha hecho la C4 con el Instituto de Estudios Económicos son concluyentes. El impacto de la economía de la mala calidad normativa en el comercio es enorme, detrayendo, y es el dato que tenemos, 8.840 millones de euros anuales del bolsillo de los hogares, 7.950 millones de consumo privado, más 890 millones de ahorro. En este sentido, bueno, el año pasado ha habido 1.329.000 páginas del BOE, simplemente para que os hagáis la idea. Este lastre, además, lo tenemos también evaluado en la no creación de 88.000 empleos. Yo creo que son... y la recaudación fiscal, pensamos que también se alegraría, porque estaríamos hablando de 870 millones de euros. Por tanto, esa calidad normativa es
parte también de la que nosotros vamos a seguir trabajando. En este sentido, yo creo que es necesario que todos, que empresas, que organizaciones empresariales, administraciones, cooperemos para que el sector comercio dé todo el gran potencial de creación de valor compartido. Y ese tiene que ser el primer paso precisamente para poder decir somos país, somos comercio. Y sí me gustaría hacer un planteamiento muy rápido, pero que es de actualidad. Yo creo que es necesario que lo haga, también aprovechando esta circunstancia. La primera es transmitir la tranquilidad a los españoles de la fortaleza, de la robustez del sector financiero, en este caso de España, con sus controles del Banco de España, con sus controles del Banco Central Europeo, que poco tiene que ver con lo que hemos podido ver en Estados Unidos o en este caso en Suiza, que están fuera de estos controles y además por la propia forma de gestionar la banca. Y desde el punto de vista, y aprovechando que estamos en Zaragoza y el alcalde nos invitaba a estar aquí, y desde el punto de vista del efecto de las pensiones, que hemos dicho todo lo que decíamos o que teníamos que decir, sabemos que hay 3 pilares, siempre se habla de los 3 pilares. El primer pilar, ya estamos diciendo que no nos gusta en las pensiones. El segundo pilar y el tercero nos lo han vuelto a tocar. Pero tengo que reconocer que nos queda, alcalde, un pilar que es el más importante en este caso, que es la Virgen del Pilar. Y que Dios nos proteja. Muchas gracias. Gracias, señor Garamendi, por sus palabras. A continuación, interviene el presidente del Gobierno de Aragón, el señor Javier Lambán. Presidente de COE España, querido Garamendi, presidente de COE Aragón, querido amigo Marzo, responsables de las organizaciones empresariales, de las organizaciones específicamente dedicadas al comercio, empresarios, queridas amigas, queridos amigos. En los últimos meses hemos celebrado el 40º aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón y la consiguiente entrada en funcionamiento de las instituciones del autogobierno, del Gobierno de Aragón, de las Cortes, de la Justicia, de la Cámara de Cuentas. Y hemos llegado a la conclusión unánime, toda la sociedad aragonesa, de que la autonomía, de que el autogobierno a Aragón nos ha sentado de maravilla. Hemos llegado a la conclusión de que han sido 40 años de éxito. Tomar el destino de Aragón en nuestras manos, tomar en nuestras manos la rienda del porvenir de nuestros hijos y nuestros nietos, nos ha hecho descubrir nuestras capacidades, nuestras vocaciones, nuestras aptitudes, nuestro talento. Nos ha permitido desembarazarnos de complejos, de temores, de visiones muy poco favorecedoras de nosotros mismos. Mirábamos con envidia a comunidades autónomas vecinas a las que en este momento les tenemos cualquier cosa menos envidia. Y todo ello ha hecho posible que Aragón se parezca cada vez más a lo que hace 40 años soñábamos, en términos de servicios públicos, en términos de distribución de institutos, de escuelas, de hospitales, de centros de salud. Nuestra universidad pública y nuestra universidad privada se parecen a lo que nosotros queríamos y estamos muy orgullosos de que después de 40 años, superando los estándares económicos tradicionales, Aragón esté desarrollándose a través de un modelo de crecimiento sostenible, sostenido, robusto, potente,
basado en la diversificación de sectores, lo cual ha hecho que seamos una de las comunidades autónomas que primero ha recuperado el PIB previo a la pandemia y que además está abierto permanentemente a la innovación. Desde los poderes públicos, desde el Gobierno de Aragón, fundamentalmente durante años, se ha trabajado en crear un contexto favorable a la inversión, al desenvolvimiento de las empresas ya instaladas aquí. Hemos producido normas, una ley de simplificación administrativa, querido Miguel, que tiene que tener más recorrido y que se tiene que aplicar en próximas legislaturas para que problemas como el que tú señalabas en tu intervención se resuelvan de manera definitiva. La simplificación nace con la vocación de facilitar en la vida a los empresarios, a los inversores y, desde luego, con dotar de mayor seguridad jurídica, si cabe, a todos sus actos en cuanto a lo que emana del Gobierno de Aragón. Hemos producido, por tanto, modificaciones importantes de normas. Hemos generado contextos con la formación profesional, con las infraestructuras tendentes a eso, a que el inversor se encontrara a gusto viniendo aquí. Hemos aprovechado los recursos naturales, la tierra, el agua, la ubicación geográfica para desarrollar una logística poderosísima. Hemos descubierto que, ya sé que esto lo dicen todos mis colegas autonómicos, cada cual tendrá más o menos razón, a lo mejor todos tenemos exactamente la misma dosis de razón. Hemos descubierto que los aragoneses somos gente muy talentosa, gente con mucha creatividad, gente en la que se puede confiar y todo ello ha dado lugar a que en este momento no dejen de producirse anuncios de inversiones, anuncios de nuevas empresas que se instalan aquí, crecimientos de empresas que ya estaban instaladas, a lo cual ha contribuido de manera poderosísima otro asunto, un intangible que es quizá el más importante de todos, el diálogo social entre empresarios y sindicatos, la buena aveniencia política general, la propensión al pacto, la propensión al acuerdo, cierto estímulo a alejarnos de los ruidos políticos madrileños que no son lo más conveniente, que no son lo mejor para que la economía se desenvuelva con naturalidad y con éxito. Y eso, insisto, hace posible pues, que esta semana se anunciara una inversión logística que creará 2.500 empleos, pero que es una más, entre otras, que vamos conociendo día tras día. La semana que viene habrá otras, lo cual nos ratifica en que entre todos hemos sabido hacer las cosas bien y que entre todos hemos hecho de esta comunidad, que hace apenas 50 años pasaba absolutamente desapercibida en el conjunto de España, hemos sabido hacer de ella una comunidad atractiva, una comunidad que es una de las 3 con mayor calidad de vida de España, una comunidad que es una de las 2 con mayor grado de igualdad entre los ciudadanos, lo cual para nosotros es importante. Una comunidad donde la tasa de desempleo es de las más bajas del país y una comunidad que crece a velocidad de crucero desde hace ya bastantes años. Insisto en cuáles son las razones, todas las que acabo de enumerar, pero hay una de la que yo me siento siempre orgullosísimo, que es el tejido empresarial aragonés. Los hombres y mujeres que, dotados de ese talento, dotados de esa dimensión de creatividad que no todos tenemos, yo reconozco que no la tengo, dotados de ese talento que hace de ellos personas idóneas para el emprendimiento, para la inversión, para la creación de empleo, han hecho posible lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Aragón. Para mí, un empresario no es alguien de quien haya que protegerse, no es alguien a quien haya que esquilmar y mirar con ningún tipo de rencor. Todo lo contrario, para mí un empresario es pilar fundamental del progreso, del desarrollo de la comunidad, y desde mi Gobierno, con palabras, con hechos y con medidas, hemos tratado de demostrarlo en estos 8 años en que yo he tenido la responsabilidad de gobernar. Y me interesaba decirlo delante de Antonio Garamendi, delante de Miguel Marzo,
porque saben que esa es nuestra visión. Y en estos tiempos en los que se oyen ruidos, en los que se escuchan opiniones que son disparates, despropósitos, sobre todo, en fin, difícilmente aceptables en personas que ocupan altas responsabilidades en el Estado, en estos tiempos creo que es también hora de que quienes desde otras trincheras políticas pensamos justamente lo que acabo de decir. Y este era el lugar y este era el momento de decirlo. Yendo directamente al sector que hoy nos reúne, al sector del comercio, tengo que sumarme a las palabras de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, en el sentido de reconocer lo que el sector significó en los momentos más duros de la pandemia. Se habla siempre de servicios esenciales. Les hemos agradecido hasta la saciedad a los médicos, al personal sanitario. Yo he recorrido muchas residencias de mayores de la comunidad, agradeciéndole a ese personal también los duros trances por los que pasaron. Pero lo cierto es que si hubo un servicio esencial que lo fue hasta las últimas consecuencias, fue el sector del comercio. Sin un sector del comercio como el que tenemos y del que presumimos, sin las tiendas, sin los supermercados abiertos, sin ese sector esencial que tan buen servicio le prestó al país, incluido Mercadona y Juan Roch, hubiera sido bastante más difícil de sobrellevar todo aquello que ocurrió. A nosotros nos preocupaba muchísimo, además de la cuestión sanitaria, que estuviera garantizada la cadena alimentaria, que las gentes pudieran comprar todas las mañanas todo aquello que necesitaban. Eso era primordial. Algunas veces llegamos a pensar que hasta eso podía verse alterado y por fortuna no se vio alterado, y eso se debió en gran medida, insisto, a la profesionalidad, al compromiso y al talante de todos ustedes. Las instituciones aragonesas en general creo que hemos venido estando a la altura de las circunstancias, cada cual con sus recursos, cada cual con sus competencias, cada cual con las prioridades que tiene. El alcalde de Zaragoza hablaba del compromiso del Ayuntamiento de la ciudad con el sector del comercio. Desde mi visión autonómica les puedo decir que ha habido más ayuntamientos que han tenido una actitud similar, conscientes de lo importante que es para su respectivo municipio, del tamaño que sea, mantener vivo ese tejido. En el caso concreto del Gobierno de Aragón, en ayudas directas habremos gestionado en estos 4 años, independientemente de la pandemia, unos 20 millones de euros dirigidos a pymes y dirigidos también a las asociaciones del comercio, amén de otro tipo de programas en el momento de la pandemia, antes y después. Pero ahora mismo, más allá de las políticas ordinarias en cuanto a atenciones al sector del comercio, me gustaría referirme a 2 asuntos que me imagino que algunos de ustedes, desde la perspectiva general y desde la perspectiva particular aragonesa en mayor medida, seguramente les preocuparán o le habrán puesto el ojo alguna vez. En primer lugar, me gustaría llamarles la atención sobre algo que ocurre en el medio rural en relación con el comercio. Aragón, como saben, es una realidad totalmente alterada o caracterizada por el hecho de que más de la mitad de los aragoneses viven en Zaragoza y menos de la mitad vivimos en 731 municipios, muchos de ellos abocados a la desaparición inminente por el envejecimiento de la población. El alcalde de Zaragoza tiene unos problemas determinados por sobreabundancia en el sentido demográfico, en el sentido de los servicios que se concentran en la ciudad, y la mayor parte de los alcaldes tienen un problema derivado de la escasez, de la desaparición continua de habitantes, de servicios. El Gobierno se ocupa de que haya escuelas abiertas, de que haya centros de salud abiertos, y el Gobierno se ha preocupado también desde hace muchos años de algo que es absolutamente imprescindible para que un municipio perviva, para que un municipio siga adelante, que es que haya una tienda. Que haya un tendero como el que tenía Miguel en su infancia, que haya un Arsenio de turno, que además a los niños, yo he tenido mi Arsenio particular, nos causaba siempre mucho impacto.
Ha habido que hacer desde hace años esfuerzos importantes para crear unos centros que se llaman de multiservicios, para que en el pueblo la gente pueda comprar, pueda vender e incluso pueda convivir, como aquellas viejas tiendas, así las llamábamos, de los pueblos pequeños. Pero eso ha sido insuficiente y en este momento estamos empezando a aplicar un convenio con Correos para que los pueblos no se vean afectados por la exclusión financiera, es decir, para que puedan hacer transacciones financieras, ya que las sucursales de los bancos han desaparecido, y para que puedan comprar y vender a través de correos. El comercio, que tiene muchos problemas en este momento, tiene también, en el caso de la geografía aragonesa, ese en particular que poco a poco le vamos poniendo remedio, y que se lo vamos poniendo sin excluirlos de lo que es la principal problemática que en este momento hay que afrontar para enfocar adecuadamente el futuro del sector. La problemática que se deriva de las contradicciones entre el comercio de proximidad y las grandes superficies, la problemática que se deriva de la necesidad imperiosa de acomodarse a la digitalización y de ver cómo la digitalización puede acomodarse al comercio de proximidad, puede acomodarse al pequeño comercio. Comentaba antes con Miguel algunos experimentos que se han hecho en Zaragoza de experiencias mixtas que combinaran distintas modalidades de comercio, porque todas son necesarias, todas las necesita el ciudadano, todas las necesita la economía. El experimento del outlet en La Torre, que trataba de aglutinar lo que es un outlet importante con la presencia del pequeño comercio allí. Ojalá ese experimento a la larga salga bien, pero evidentemente es una preocupación que nosotros tenemos y que el comercio como sector entiendo que debe tener también. Y el otro asunto al que me quería referir es el de la formación profesional. Por suerte, por una parte, por desgracia, por otra, en este momento hay muchos sectores de la economía que tienen un problema por falta de profesionales a los que contratar, es decir, hay más oferta de trabajo que demanda. Con la COE aragonesa, con los agentes sociales, hemos trabajado activamente en ese asunto, a ver cómo podemos adaptar el sistema, que como ustedes saben suele ser más rígido que lo que nos gustaría, a las necesidades que van surgiendo. Y en este momento hemos tomado alguna decisión en relación con el comercio, porque también vemos que en relación con el comercio existen falta de profesionales. En este momento en la formación profesional aragonesa debe haber unos 900 alumnos matriculados. Empieza a ponerse en funcionamiento la formación dual, algunas experiencias hay. Aragón puede presumir de que en Plaza hay un centro nacional de referencia en relación con el comercio y logística, pero hemos pensado, sobre todo una vez que ha entrado en funcionamiento el campus de formación profesional digital, que hay que poner en marcha una formación profesional digital, hay que poner en marcha una formación profesional centrada y especializada en el comercio electrónico, porque esa es una de las carencias que vemos que existen y es una de las lagunas que debemos zanjar y resolver cuanto antes. Bien, como verán, nosotros valoramos en lo que se merece a este sector. Estamos ojo a visor a lo que va ocurriendo, a las necesidades que se van planteando para ir resolviéndolas. Y uno no pierde la perspectiva de lo que históricamente ha sido el comercio. Cualquiera que le eche un vistazo a la historia verá que desde el Neolítico las sociedades han avanzado, han retrocedido, se han hecho más complejas, se han hecho más cultas, precisamente en relación con el establecimiento de relaciones comerciales, precisamente en relación con el dinamismo que cada cual de ellas fuera capaz de imprimirle a esta fundamental actividad. Por tanto, hasta desde ese punto de vista uno se siente concernido e implicado en lo que a ustedes les afecta, y por lo demás les puedo decir que, al igual que Zaragoza, Aragón es una tierra acogedora, un Aragón, una comunidad autónoma que le facilita la vida a los que están aquí y que le facilita la vida a los que quieren venir aquí a hacer cosas, con que, sumándome en cierto modo a las palabras de Jorge Azcón, les invito a todos ustedes, a los que no son de aquí, primero a que nos visiten. Hay muchos sitios que ver en Aragón, desde el Pirineo hasta la Sierra Ibérica, pasando por Zaragoza y por el Ebro, pero sobre todo Aragón, me entiendo que en este momento es un magnífico lugar para invertir con seguridad jurídica, con políticos que en general no nos salimos demasiado del carril de la sensatez, y que eso creo que en estos tiempos es algo que merece la pena valorar. Muchas gracias.
Gracias.